Cada silla había sido colocada. Cada nombre había sido verificado. Cada movimiento había sido ensayado. Luego, Prince George notó algo que lo detuvo en seco. Su asiento asignado junto a Catherine había sido movido. No había error administrativo. No había confusión del personal. Su asiento había sido deliberadamente trasladado. En su lugar había un nuevo arreglo, uno que Camilla había personalmente impulsado hacia adelante. George no argumentó silenciosamente. No buscó a un cortesano para ayuda. No se retiró para evitar conflicto. En cambio, hizo algo que detuvo toda la comida real antes de que pudiera comenzar. Levantó la tarjeta del lugar. La sostuvo con firmeza en su mano. Luego caminó directamente hacia Catherine. Con precisión tranquila pero inamovible, colocó la tarjeta del lugar directamente de vuelta junto a su madre. Miró directamente a su abuelo, King Charles, y habló con firmeza absoluta. Dijo que se negaba a sentarse en cualquier otro lugar. El cuarto se quedó en silencio mortal. Los footmen se congelaron a mitad de zancada. Los ojos de Prince William se endurecieron. El futuro rey acababa de detener una comida real formal antes de que se sirviera un solo sorbo. Y todo porque un muchacho de 11 años se negó a permitir que alguien le quitara el asiento junto a su madre. Para comprender por qué una simple tarjeta de lugar causó un paro absoluto, necesitas mirar hacia atrás a lo que sucedió 3 semanas antes detrás de los muros de piedra gruesa del castillo de Windsor. La confrontación en la comida no fue un brote repentino aleatorio. Fue el clímax explosivo de una campaña silenciosa y amarga que había estado hirviendo silenciosamente entre la reina Camilla y la familia de Gales durante meses. Comenzó durante una comida familiar privada más pequeña en Windsor. Antes de que llegaran los Royal Senior, el personal del hogar sacó proyectos informales de asientos para una serie de recepciones de estado próximas y reuniones de verano. Catherine revisó los papeles y notó un patrón recurrente sutil. En casi cada modelo de evento próximo, George estaba sistemáticamente siendo colocado lejos de ella. Fue para un muchacho de 11 años que llevaba el peso de una corona futura. Sentarse junto a su madre no era un asunto de privilegio real. Era su ancla. Era el único spot donde podía bajar sus hombros, respirar y sentirse como un hijo antes de sentirse como un heredero. El cuarto fue puesto para perfección absoluta. Una comida real formal nunca es solo una comida. Es una pantalla estrictamente controlada de rango, orden y óptica familiar cuidadosamente orquestada. Las copas de cristal brillaban bajo los candelabros. Las configuraciones de lugar rimadas en oro bordeaban la mesa de caoba pesada. Los asistentes senior caminaban el piso con listas de verificación de portapapeles, asegurándose de que cada silla estuviera posicionada al milímetro. Prince George entró en la sala sosteniendo la mano de su madre. Esperaba la misma configuración familiar que habían acordado días antes. Un espacio seguro. Un asiento justo al lado de Catherine, princesa de Gales. Cuando George alcanzó su spot asignado, miró hacia abajo en la tarjeta manuscrita caligráfica que descansaba en la servilleta de lino crujiente. El nombre en la tarjeta no era el suyo. Sus ojos escanearon la larga mesa. Su tarjeta de lugar real había sido desterrada varios pies abajo, empujada al medio de Royals que trabajaban senior. Era una zona de amortiguador deliberada diseñada para separarlo de Catherine. Catherine se detuvo junto a él. Vio la tensión repentina en la postura de su hijo. Miró hacia abajo el arreglo alterado y entendió el insulto sutil inmediatamente. Esto no era ningún error del personal del hogar. El personal no altera planes de asientos aprobados por la princesa de Gales sin órdenes directas desde más arriba. La reina Camilla avanzó suavemente. Su expresión era calmada, controlada, casi tranquilizadora. Ofreció una breve explicación practicada, describiendo la revisión como un arreglo mucho más apropiado para una reunión formal. La enmarcó como un paso necesario en la educación pública de George, una forma de forzarlo hacia la conversación real independiente entre adultos mayores. Camilla había autorizado personalmente el cambio solo 20 minutos antes de que se abrieran las puertas. Esperaba cumplimiento. Esperaba un muchacho bien educado y tranquilo para aceptar el cambio y tomar su lugar asignado sin causar una escena. Ella completamente miscalculated. George no lloró.
No se quejó. No miró a los asistentes para orientación. En cambio, hizo algo que sorprendió a cada adulto de pie en esa sala de comedor. Alcanzó, levantó su tarjeta de lugar alterada de la mesa, y caminó directamente de vuelta hacia Catherine. Con precisión tranquila e inamovible, colocó la tarjeta plana en la mesa justo al lado del plato de su madre. Miró directamente a su abuelo, King Charles, y habló con firmeza absoluta. Se negó a sentarse en cualquier otro lugar. El cuarto fue dead silent. Los footmen se congelaron a mitad de zancada. Prince William se acercó más, su mandíbula apretada, respaldando completamente la posición de su hijo. La comida real había llegado a un paro total antes de que se sirviera un solo trago. Y todo porque un futuro rey se negó a permitir que alguien le quitara a su madre. Para entender por qué una tarjeta de asiento simple causó un paro absoluto, tienes que mirar hacia atrás a lo que sucedió 3 semanas antes. La confrontación en la comida no fue un brote repentino y aleatorio. Fue el clímax explosivo de una campaña silenciosa y amarga que había estado hirviendo silenciosamente entre la reina Camilla y la familia de Gales durante meses. Comenzó durante una comida familiar privada más pequeña en Windsor. Antes de que llegaran los Royal Senior, el personal del hogar sacó proyectos informales de asientos para una serie de recepciones de estado próximas y reuniones de verano. Catherine revisó los papeles y notó un patrón recurrente sutil. En casi cada modelo de evento próximo, George estaba siendo sistemáticamente colocado lejos de ella. Fue apretado entre cortesanos mayores, duques senior y parientes distantes. Cuando Catherine planteó el problema con los planificadores del hogar, Camilla entró en la conversación. No negó su involucramiento. Lo poseía completamente. Camilla deslizó la tarjeta de lugar física de George varios pulgadas a través de la junta de diseño justo frente a Catherine. Miró a Catherine directamente en los ojos y entregó una línea que cortó a través de la sala como una cuchilla de afeitar. Dijo a Catherine que George no siempre podía ser tratado como el pequeño muchacho de Catherine cuando estaba siendo activamente preparado para ser el rey de Inglaterra. Argumentó que mantenerlo pegado al lado de su madre en funciones oficiales estaba obstaculizando su desarrollo. Reclamó que lo hizo verse demasiado dependiente y débil frente a la corte. La implicación era brutal y directa. Camilla estaba públicamente cuestionando el estilo de crianza de Catherine. Estaba implicando que los instintos maternales protectores de Catherine estaban activamente interfiriendo con el deber estatal. Catherine no levantó su voz. No lanzó un berrinche. Calmadamente alcanzó, tomó la tarjeta de lugar, y la deslizó directamente de vuelta al lado de su nombre. Miró a Camilla directamente a los ojos y le recordó una verdad fundamental. George era su hijo mucho antes de que perteneciera a la institución o la corona pública. Dejó claro que las decisiones respecto al bienestar emocional de su hijo y el ritmo de desarrollo le pertenecían exclusivamente a ella y a William, no a la reina consorte. Ninguna pelea de gritos siguió, pero el silencio frío e helado que descendió sobre Windsor esa noche marcó un punto de no retorno. William llegó al final de esa conversación. Vio la ira sonrojada en la cara de su esposa y la postura rígida de su madrastra. Cuando llegaron a casa, Catherine confesó su miedo más profundo a William. Esto no era sobre modales en la mesa o listas de huéspedes. Camilla estaba sistemáticamente intentando afirmar autoridad sobre la crianza de George, usando protocolo como una arma para erosionar la influencia de Catherine. El personal senior informó a Charles sobre el argumento de Windsor esa misma noche. De forma típica, el rey eligió ignorarlo. Lo desechó como fricción familiar menor y permaneció en silencio, esperando que simplemente desapareciera. Ese silencio fue un error fatal. Camilla tomó la falta de intervención de Charles como una luz verde para presionar más duro. Catherine, por otro lado, hizo una resolución tranquila e inquebrantable. Se prometió a sí misma que si George alguna vez se sentía incómodo con estas separaciones forzadas, nunca lo forzaría a inclinarse ante las apariencias para mantener la paz. Respaldaría a su hijo 100%. Y 3 semanas después en la comida real, esa promesa exacta fue probada frente a toda la monarquía. De vuelta en la comida, el aire era lo suficientemente espeso para cortarlo con un cuchillo. La comida formal permaneció completamente congelada.
George se quedó de pie al lado de la silla al lado de Catherine, su mano descansando firmemente en el respaldo de madera pulida. Se negó a sentarse en el lugar alterado, y porque el futuro heredero estaba de pie, nadie más en la sala podía sentarse tampoco. Camilla intentó salvaguardar su autoridad. Ella se acercó a George, ajustando su tono para sonar severa pero maternal. Le dijo que el asiento real fue estrictamente gobernado por rango y deber, no por preferencia personal. Explicó que como sus responsabilidades públicas futuras crecieron, tendría que aprender a sentarse donde el protocolo lo colocara, sin importar quién estuviera a su lado. Era un trip de culpa de palacio clásico diseñado para hacer que un muchacho de 11 años se sintiera como si estuviera fallando sus obligaciones reales. George no vaciló. Miró a Camilla y hizo una pregunta simple pero incisiva que despojó toda su pretensión. Preguntó por qué su asiento había sido colocado junto a su madre en la carta de asientos oficial de la mañana, solo para ser movido justo antes de que comenzara la comida. Quiso saber quién había ordenado el cambio después de que su madre ya había aprobado la mesa. El niño había visto a través de la manipulación. No estaba luchando contra el protocolo real. Estaba luchando contra una manipulación furtiva de último minuto de ese protocolo. Catherine intervino inmediatamente, su voz cayendo a un registro bajo de advertencia. Educadamente pero fieramente pidió a Camilla que se abstuviera de poner a un muchacho de 11 años en la posición de tener que defender queriendo sentarse al lado de su propia madre. El ora maternal protectora en la sala era abrumadora. William se movió directamente detrás de George. Colocó una mano firme cerca del hombro de su hijo, haciendo que su presencia fuera sentida. Miró al otro lado de la mesa al King Charles y habló con claridad helada. Dijo que George había dejado clara su posición. Y en lo que respectaba al príncipe de Gales, la discusión estaba oficialmente terminada. Camilla fue acorralada, pero su orgullo se negó a dejarla ceder fácilmente. Admitió abiertamente a la sala que había solicitado personalmente la alteración del asiento. Duplicó su argumento, reclamando que fue hecho por preocupación genuina por la independencia futura de George. Insistió que separarlo de Catherine en eventos formales era un paso necesario en prepararlo para las realidades duras de la vida pública. La excusa cayó completamente plana. Expuso el hecho de que había pasado por encima de las cabezas de William y Catherine para imponer su propia filosofía en su hijo. King Charles supo que estaba parado al borde de un desastre interno masivo. La vista de su esposa argumentando con su hijo, su nuera, y su nieto frente al personal del hogar fue una catástrofe absoluta. Charles lentamente se quitó sus lentes de lectura. La sonrisa diplomática suave estaba completamente desaparecida de su cara. Se giró lejos de Camilla y miró directamente al asistente del hogar senior sosteniendo la carpeta del evento encuadernada en cuero. El rey exigió ver el plan de asientos oficial original presentado y firmado más temprano esa mañana. El juego de manipulación de protocolo de Palacio Sutil fue oficialmente terminado. Estaba pronto a convertirse en un asunto de autoridad real absoluta. Cuando King Charles exigió la carpeta de evento oficial, la dinámica entera en la sala de comedor cambió instantáneamente. Esto ya no era un pleito familiar personal sobre preferencias de mesa. Era una auditoría formal de poder dentro del hogar real. Charles abrió el primer tab, el diagrama de asientos maestro aprobado por la oficina del príncipe y la princesa de Gales 3 días antes. Ahí estaba, clara como el día. El nombre de Prince George estaba listado en tinta negra directamente a la derecha de Catherine, princesa de Gales. Charles luego se giró a la segunda página, el diseño revisado que había sido impreso y distribuido solo 30 minutos antes de que la comida comenzara. En esa versión, el nombre de George había sido borrado del lado de Catherine y colocado lejos en la mesa, emparedado entre dos cortesanos distantes. El rey miró hacia arriba de las páginas. Su cara era severa. Miró directamente a Camilla e hizo una pregunta bruta, afilada como una navaja. Preguntó por qué un plan de asientos aprobado involucrando el segundo heredero del trono había sido anulado sin el conocimiento o consentimiento de los padres del muchacho. Camilla intentó minimizar el movimiento. Argumentó que como reina consorte, tenía supervisión final del protocolo del hogar durante eventos alojados bajo su techo.
Reclamó que fue un ajuste rutinario menor destinado a optimizar el flujo de la sala y alentar mejor conversación entre los huéspedes. William apenas podía contener su furia. Señaló que alterar la colocación de un príncipe joven no es un ajuste menor. Era una violación directa del límite parental. George no es solo un activo real de alto rango para ser movido alrededor de un tablero de ajedrez. Es un niño bajo la guardianía directa del príncipe y la princesa de Gales. Al hacer el cambio detrás de sus espaldas, Camilla había cruzado una línea de deber real a la falta de respeto personal. Charles evaluó la situación con realismo político frío. Supo que si respaldaba el cambio no autorizado de Camilla, causaría una grieta permanente masiva con William y Catherine. También estaría públicamente endosando la idea de que un niño de 11 años debería ser despojado de la comodidad de su madre para ninguna razón de estado válida. Charles hizo su fallo en el lugar, su voz firme y absoluta. Declaró que ninguna alteración respecto a la colocación de Prince George en ninguna reunión familiar privada o semiprivada sería jamás hecha sin la aprobación avanzada explícita de William y Catherine. Rechazó plano el plan revisado de Camilla. El rey apuntó al plan original y ordenó a los footmen que restauraran la mesa inmediatamente. George se sentó. William se sentó a su lado. Camilla aceptó el fallo en silencio completo, pero la humillación absoluta de ser públicamente anulada por su esposo frente a toda la familia dejó una marca que ninguna conversación de cena educada jamás pudo borrar.